Buenas noches a todos, bienvenidos a esta segunda jornada de la Semana de Nefrología Crítica. Es un gusto darle la bienvenida. En el día de hoy tendremos dos temas taquilleros también: terapia de reemplazo renal continua individualizada por fenotipos, a cargo del doctor Aldemar Riascos, y anticoagulación en terapia renal control continua, a cargo del doctor José Santa Cruz. Entonces, para no dar tanta vuelta, el doctor Ademar Riascos, internista intensivista, nos hablará en primera medida sobre terapia de reemplazo renal, terapia de reemplazo renal individualizada por fenotipos. Adelante, doctor Ademar. Hola, Antonio, gracias por la presentación. Primero agradeciéndole a todo el grupo de trabajo. Realmente para mí es una oportunidad poder compartir con ustedes las experiencias que nos están llegando poco a poco, porque básicamente lo que nosotros hacemos acá son experiencias como tal. Entonces, yo me desenvuelvo habitualmente en el campo entre la emergencia y la unidad de cuidados intensivos. Dicho esto, pienso que el cuidado intensivo se hace en cualquier lugar, no se necesita un espacio en el segundo, tercer, cuarto o quinto piso para uno desarrollarlo, sino que uno brinda su ayuda en cualquiera de los escenarios. Entonces, donde uno esté, tiene que ser loable el trabajo que se realice. Entonces, si lo llaman en la emergencia, pues hay que atenderlo. Y ya nos dimos cuenta que desde la emergencia es capaz de que se presenten la gran cascada de eventos fisiopatológicos que terminan creando la injuria renal. Porque si el médico en el servicio de emergencia se demora en resolver la hipotensión, sea con unos diferentes medicamentos, estrategias, vasopresores, cristaloides, etcétera, llámese cualquiera de las intervenciones, entonces pudiese ser de que cuando llegue a la unidad de cuidados intensivos ya esté impactado. Entonces, a nosotros nos pasa esto. Este es un caso clínico, paciente de 28 años que sufre un síndrome de aplastamiento con una CK que oscila entre 40.000 unidades y que va subiendo hasta 100.000 con fosfato de 8.2 y con edema cerebral. Eso es uno de los casos que nos llega en los servicios de emergencia: trauma, contuso, con aplastamiento, y este síndrome de aplastamiento termina generando una acidemia metabólica y una acidemia láctica refractaria, simulando una rhabdomiólisis, porque básicamente la destrucción por el aplastamiento termina dando esto. Y eso es uno de los tantos casos, pero este caso termina siendo complejo porque al final del tiempo parece ser que va acompañado de edema cerebral. También tenemos otro sinnúmero de casos en los cuales el paciente presenta signos en los cuales no tiene injuria renal, pero tiene signos de sobrecarga hídrica que terminan impactando en un paciente con sepsis como tal, ¿sí? Con malestar, y por ahí de repente son pacientes que ya no se les puede colocar más carga hídrica como tal. Y este es el caso de estos pacientes que, si se dan cuenta, tienen una acidemia metabólica refractaria, que están orinando, que el BUN está bien, pero tiene signos de congestión, y entonces donde uno dice, el agua pudiese ser buena, pero ni siquiera para las matas, porque termina siendo muy lesiva en este tipo de pacientes. Entonces tienes un paciente que tiene un trauma por aplastamiento, tiene una rhabdomiólisis provocada por una agresión externa. Después tienes un paciente con una acidemia que es refractaria y que ya no le puedes colocar más líquido por lo que ves en la placa, tiene signos de sobrecarga como tal. Y tienes ese paciente que tiene una sepsis también acompañada de soporte vasopresor. Entonces, esos son los grandes escenarios en el cual nos movemos. Entonces, pudiésemos pensar, si hoy me voy con una imagen que les quiero regalar, es esta: el intensivista debe aprender a impartir la terapia de soporte renal, así como aprendimos a ventilar a los pacientes. Así como aprendimos soporte nutricional, el intensivista debe estar en la capacidad de implementar. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes lo llaman como intensivista desde cualquiera de los servicios, lo primero en que uno tiene que hacerse sentir de que, venga, ¿en qué me hago útil? Entonces, primero,
Es importante tener claro que esta charla va dirigida a la terapia de reemplazo renal continua. Pero, por ejemplo, miren este paciente de 85 años con enfermedad de dos vasos revascularizado, estado por reanimación, lesión renal aguda, y por cosas lo sometimos a terapia de diálisis intermitente, acidemia metabólica e inestabilidad hemodinámica. Conclusión, el paciente fallece. Significa que probablemente nuestra diálisis intermitente no sea la mejor estrategia para este tipo de pacientes, ¿cierto? Miren este ejemplo que le coloco al frente, a mano derecha de la pantalla. Terapia de reemplazo renal, paciente de 43 años, lesión renal aguda por sepsis con inestabilidad hemodinámica, acidemia metabólica, conclusión, fallecimiento. Eso significa que todavía, independientemente del tipo de terapia que yo utilice, todo aquel paciente que termine en injuria renal, la mortalidad está cerca. Eso significa que sea que utilice modalidades intermitentes, continuas o híbridas, el factor de mortalidad sigue siendo elevado. Tenemos que decírselo al familiar. ¿Por qué? Porque entonces yo no puedo decir que la hemodiálisis intermitente no va a servir. No lo sé. La terapia continua no es la mejor. Tampoco lo sé. Porque parece ser que la modificación de un único componente en una red tan estrechamente difícil, desde el punto de vista fisiopatológico, no puede conducir a una mejoría relevante. Significa que yo no puedo decir que si yo le coloco terapia de reemplazo renal a un paciente continua, pero no pongo antibiótico y viceversa, con diálisis intermitente, la mortalidad es alta porque son tantas cosas que intervienen desde el momento. Entonces, ¿qué hago yo con un paciente que tiene lesión renal aguda? Lo primero, no se le aclare, advierta, comunique e infórmele a los familiares que la mortalidad es 2 a 3 veces más alta. Y está modificado y está distribuido en todos los trabajos. La mortalidad siempre es significativamente mayor entre los pacientes que desarrollan injurias renales. Y de esos pacientes que terminan en terapia de reemplazo renal, la mortalidad va ascendiendo, por lo cual es poco probable que yo pudiese decir que todo va a estar bien cuando ellos terminen en terapia. No se diagnostica lo que no se piensa y no se piensa aquello que no se conoce. Significa que esté atento a todos aquellos pacientes que pudiesen desarrollar lesión renal aguda, porque el retraso en el diagnóstico pudiese estar directamente también relacionado con la mortalidad. Está claro que las terapias de reemplazo renal continua se utilizan en el 75.2% de las visitas en la unidad de cuidados intensivos, que puede estar indicada no solamente para la eliminación continua de los solutos, sino por la sobrecarga hídrica. Yo no les voy a decir por qué la sobrecarga hídrica lesiona mucho más a los pacientes, porque está claro que la destrucción o la injuria en el glicocáliz está directamente relacionada con la sobrecarga hídrica y esto con la mortalidad. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones por las cuales yo termino colocándole en los diferentes escenarios a los pacientes terapia de reemplazo renal continua? Aquellos pacientes que tienen sobrecarga de volumen, sí. Pacientes con acidemia refractaria, sí. Trastornos electrolíticos como la hiperpotasemia o las disnatremias, también. Y las complicaciones de la uremia, edema cerebral, encefalopatía urémica, etc. Significa que las terapias de reemplazo renal y más allá las continuas pueden lograr un control de soluto en pacientes que están inestables hemodinámicamente. Significa que si yo saco de esta canasta los pacientes renales puros, todavía me queda un gran número de pacientes que tienen indicaciones por acidemia refractaria, por rhabdomiólisis, etcétera, o por edema cerebral. También parece ser que la terapia de reemplazo renal es la modalidad preferida para pacientes que tienen, 1, liberación de interleuquinas, 2, pacientes con hipertensión intracraneal. Entonces, ¿cuándo pienso yo en los diferentes escenarios en colocarle terapia de reemplazo renal a los pacientes? Es como se dice vulgarmente, hay algunas que son mames, hay algunas que son muy fáciles. La hipercalemia severa, la acidemia metabólica, como lo estoy mostrando acá,
aquel paciente que tiene sobrecarga de volumen y que es resistente a los diuréticos. Ese no es el problema. Ya después vienen aquellos pacientes que necesariamente se benefician con la terapia continua, como los pacientes con hipertensión intracraneal, pacientes con falla cardiopulmonar que requieren ECMO. ¿Sí? Y aquellos pacientes que tienen o hiponatremia severa o hipernatremia. ¿Y en quiénes nos sucede eso? Los pacientes cuando los sobrehidratamos. ¿Pero en quién sobrehidrato? Los pacientes con acidemia por cetoacidosis diabética. Esos pacientes, si ustedes han tenido ese plus de manejarlo, saben perfectamente que en 12 a 24 horas después que le calculamos la tasa hídrica de 3 a 4 cc por kilo por hora, usted tiene hipernatremia de 165 todavía con acidemia. Y es ahí donde comienza usted a jugar y tiene hipercloremia, porque usted dice, entonces que le pongo lactato, pero con hipercloremia también. Entonces ahí viene un sinnúmero de cosas que van inmersas y tiene ventajas, que la hipotensión es menor, que los efectos sobre la presión intracraneal correctamente y también tiene desventajas como las mencionamos en este cuadro. ¿Cuáles son los principios para que nosotros utilicemos? Yo no voy a detenerme tanto. Lo que sí les puedo decir es que las indicaciones para lo que ustedes van a utilizar, terapias de reemplazo renal, esa indicación va a definir el mecanismo por el cual usted va a utilizarlo. Pero ¿cómo así? Me preguntará el doctor Antonio. Yo le diré, depende. Porque si lo que yo tengo son sobrecarga de volumen como un edema agudo de pulmón, encefalopatía o fuga de agua intravascular, yo puedo utilizar un tipo de mecanismo. Pero si lo que yo tengo es elevación de BUN, elevación de creatinina, elevación de potasio, calcio, fósforo, ya yo debo ir preguntándome cómo voy a depurar estas moléculas de mediano tamaño. Y es ahí donde esbozamos las diferentes estrategias que son dinámicas. Capaz que sí son dinámicas, porque yo no te puedo decir, oye, hoy le calculé una terapia de reemplazo renal a una paciente con hemoperfusión, pero esa misma paciente mañana el pH no está igual. Y ya yo tengo que ir pensando de forma dinámica a dónde me muevo, porque no es la misma paciente. Y capaz de que si no lo hago así, voy a estar cerca de una patología que se llama dialitrauma o todo aquel evento adverso dado por la prescripción de la terapia de reemplazo renal. Entonces tenemos un sistema que se llama hemofiltración venovenosa continua. ¿En qué tipo de pacientes lo voy a utilizar? Aquellos pacientes que tienen oligoanuria, rhabdomiólisis o que yo necesito una eliminación de moléculas de mediano tamaño. Pero el problema de la hemofiltración es que se necesita una dosis de anticoagulación bastante buena. Ahora, porque si no es muy buena, entonces el filtro va a sufrir. Pero lo que yo quiero es solamente bajar la uremia, eliminar solutos. Entonces yo tengo hemodiálisis venovenosa continua porque utilizo en la programación un flujo de bomba de sangre y un líquido de diálisis. Pero puede ser de que yo necesite las dos cosas. Yo quiero bajar el boom, quiero bajar la creatina, pero también quiero eliminarle la sobrecarga hídrica que tiene en la placa de tórax. O si yo le soy capaz de medirle la colapsabilidad de la vena cava, o si yo le puedo medir por ecografía pulmonar que tiene muchas líneas B, digo, ya no me aguanta colocarle más agua, entonces yo tengo que eliminarle el exceso. ¿Y por qué le digo que es dinámico? Porque yo hoy encuentro un paciente con acidemia refractaria que acaba de salir en una falla cardíaca o que el paciente viene en circulación extracorpórea. Entonces yo le coloco la terapia de hemodiafiltración y ya pude corregir el pH, pude estabilizar el bicarbonato, pude estabilizar el sodio, el potasio y el cloro, pero el paciente sigue con sobrecarga. Es ahí donde se hace dinámica la prescripción. Ya yo paso a manejar la sobrecarga hídrica y ayer nos decía el doctor Santiago en una exposición magistral muy, muy buena que el manejo de la sobrecarga lo puedo asociar con un tipo de terapia que se llama ultrafiltración venovenosa continua que se llama SCUF. Este SCUF me permite sacar ese exceso de agua que no permite que el diafragma se mueva, no permite que los vasos tengan un intercambio adecuado. Para una dosis, pero ¿qué pasa cuando yo no tengo cómo hacer hemofiltración? Entonces, para yo proteger el filtro y para las guías, yo utilizar hemodiafiltración es muy similar y es comparable con utilizar hemofiltración venovenosa continua como tal.
Acá no es un desafío. Soy retóricamente recurrente en esto. La acidemia grave, la uremia severa, la hipervolemia, la hipercalemia, las intoxicaciones, la rhabdomiólisis, ahí no es el problema. Pero saquen del contexto las lesiones renales. Es ahí donde viene un problema. Y este paciente lo tengo hospitalizado. De hecho, lo tengo hace 48 horas. Y es acá donde usted tiene un paciente con 46 años con una cetoacidosis diabética, balance positivo de 6.500 por calcitonina que pasó de 6.3 a 3.1. La vena cava con colapso menor del 50% y mide más de 2.5, con un gasto urinario de 3.5 centímetros cúbicos. Pero en los gases sigue con acidemia metabólica. Y a pesar de los líquidos, sigue con acidemia metabólica. No tiene una disfunción ventricular, le mide un BTI que tiene 15 y el paciente tiene una distancia de 2.34 en la vena cava y sigue con acidemia a pesar del tratamiento. Entonces, es acá donde escribir la terapia de reemplazo, como la ventilación. No piense solamente en el daño renal. ¿Cómo estabiliza esa acidemia refractaria? Con terapia de reemplazo renal como tal. Recuerde, el mecanismo a utilizar dependerá de la indicación. Si yo quiero manejar el edema agudo de pulmón, la encefalopatía urémica, la sobrecarga hídrica, yo hago el principio de convección utilizando la filtración. Si yo lo que necesito es bajar el boom, la creatinina, pues utilizo el principio de la difusión a través de la depuración y de la diálisis. Y puedo fusionarlo haciendo hemodiafiltración, porque cuando el paciente cae en lesión renal y en anuria, todo el agua que le coloqué va haciendo la sobrecarga como tal. Entonces, en los pacientes con inestabilidad hemodinámica, es posible que se beneficien de este tipo de terapia como tal. Pero ¿de qué depende el éxito de la terapia de reemplazo renal? Primero, identifica a la persona, identifica la lesión, identifica al paciente que está en riesgo. Paciente con inestabilidad, con requerimiento de soporte vasopresor. Recuerda que las aminas producen mayor vasoconstricción y mayor hiperlactatemia. Significa que estos pacientes son aquellos los que tienen definitivamente mayor riesgo de hacer injuria y terminar en terapia de reemplazo renal como tal. Mide la inestabilidad por donde tú quieras. Siempre utiliza un score, sea Cadigo, sea Akin, el que tú quieras, y llévalo seriado con el control de laboratorio para que puedas saber cuál es el paciente que tiene el riesgo de fracaso. Entonces caemos nuevamente a eso. Modalidades de terapia. Si lo que yo quiero es manejar líquido, oligoanuria, rhabdomiólisis, eliminación de sustancias de menor tamaño, utilizo la hemofiltración, que para algunos casos es muy similar a la hemodiafiltración como tal. Y la hemodiálisis para aquellos pacientes con uremia y soluto. Pero si lo que yo quiero en la sepsis es manejo de líquidos, eliminación de moléculas y de reactantes de fase aguda, yo utilizo la hemodiafiltración, y si lo que tengo es una sobrecarga hídrica, utilizo el SCUF como tal. Y esto puede ser un trabajo bastante antiguo, y esto es una presentación que me adelanto un poco, la dimos en el congreso del año pasado de cuidado intensivo, en el cual les decía que habían unas indicaciones no renales de terapia de reemplazo. ¿Cómo así? Claro, yo no solamente coloco en terapia de reemplazo renal a los pacientes que tienen injuria renal. Por eso le decía, pacientes con síndrome de distrés respiratorio, con signo de sobrecarga, bypass cardiopulmonar, falla cardíaca, acidemia láctica refractaria, trastorno del ciclo de la urea y lesiones por aplastamiento, como la rhabdomiólisis, estos pacientes confieren la necesidad. Y esto lo esbozaron en un trabajo en 1990. Luego de eso, Suzuki y el grupo de trabajadores con el Shigato y Oda pudieron determinar que la terapia de reemplazo renal elimina mediadores de inflamación como tal, en falla hepática fulminante, pancreatitis, y se terminó utilizando con métodos de purificación que, dependiendo del peso, pues ya no va a servir la terapia de convección y la de difusión, sino que vamos a necesitar en alguna forma absorción como tal. Entonces, esta indicación nos va diciendo, no te pares solamente en el punto en el que creas que las terapias de reemplazo renal es para injuria renal únicamente. Debes entender que se utilizan en otro tipo de estudios, hasta en los niños como tal.
Y es así como el doctor Belomo publica también su trabajo en el cual determina que hay indicaciones extrarrenales y también me adelanto a decirle que nosotros estamos trabajando en el grupo de nefrología en la publicación de un artículo muy parecido a esto para que nos demos cuenta que existen otras indicaciones diferentes a las renales común y corriente. Y por eso les decía, pero es que si yo le coloco terapia de reemplazo renal al paciente no va a fallecer. No, espérate. Porque la modificación de un único componente en una red tan compleja desde el punto de vista fisiopatológico no me permite decir que va a mejorar. ¿Qué significa? Si yo tengo una sepsis y coloco control del código fuente, soporte vasopresor, terapia de modificación si hay fracaso renal, pero no pongo el mejor antibiótico o no saco el foco infeccioso, entonces el paciente no va a mejorar. Ponga la terapia que usted quiera colocar, hemodiálisis o terapia de reemplazo renal. Es acá donde ahorita nos estamos moviendo hacia el tema de la purificación, siempre y cuando tengamos claro todo el enjambre de interpretaciones y de tratamientos que ya conocemos. Entonces, si yo tengo un paciente con shock séptico, considera si todavía el soft score está mayor o igual a 10, tengo vasopresores elevados, tengo lactato elevado y quiero mediar, ya sea que pueda dosar la interleuquina 6 o la procalcitonina y yo puedo dosarlo, entonces yo digo, mira, me doy el tiempo y la acidemia metabólica, voy a tratar de depurar esto. Y si el paciente no mejora solamente con eso, ir pensando en hacer una terapia extracorpórea multimodal, que es colocar terapia de hemodiafiltración más hemoperfusión. Y mira que no solamente lo estamos utilizando en falla cardíaca, sepsis, pancreatitis aguda, quemadura, hipertrigliceridemia, rhabdomiólisis, falla hepática y intoxicación. Entonces hay que salirnos del prototipo habitual, hay que salirnos de este punto en el que solamente pensemos que la terapia de reemplazo renal me van a servir en el paciente que sale de bomba cardiopulmonar, que recuerden que cuando el paciente está en una cirugía de corazón abierto, está en circulación extracorpórea, el paciente sale con un síndrome vasopléjico idéntico a la sepsis. Si le hace procalcitonina, sale elevado. Si le mide resistencias vasculares, salen caídas. Si le mide volumen sistólico, algunas veces también va a estar caído. Entonces, ahí tiene una muy buena función para depurar los mediadores inflamatorios, pero también en la pancreatitis, también en la rhabdomiólisis, también en el trauma y la acidemia refractaria. Gracias por su atención y espero que haya sido loable algo del concepto que le queríamos traer acá y lo que estamos tratando de llevarle desde el grupo de nefrología. De cualquier situación les muestro, esto no es una postal fuera de Colombia, esto es de Pamplona, donde vivo y donde también trabajo. De cualquier situación que le toque en suerte, hagan algo notable. ¿Por qué se los digo? Porque yo me muevo en un hospital de segundo nivel y de segundo nivel pudimos tener plasmaféresis. Si me muevo en un hospital de tercer nivel en Barranca Bermeja y acá hoy montamos hemoperfusión, hoy hacemos ecocardiograma, hoy hacemos traqueostomía, hacemos un sinnúmero de cosas para garantizarle que nuestros pacientes vayan bien. Lo primero para querer hacer las cosas bien es tratar de hacerlas bien. Gracias. Muchas gracias, doctor Ademar. La verdad es que una presentación muy clara, concisa y práctica, que es lo que siempre queremos llevarnos para las casas, para nuestras unidades de cuidados intensivos. Le voy a dar la oportunidad enseguida al doctor Santa Cruz y dejamos la ronda de preguntas para el final, como hicimos el día de ayer. Entonces, el doctor Santa Cruz nos hablará sobre anticoagulación en terapia de reemplazo renal continua, citrato, heparina y estrategias no farmacológicas. Doctor Santa Cruz, residente de segundo año de medicina crítica de la Universidad del SINU, coordinador de investigaciones del Centro de Investigación Fundo Vida y editor asociado de revista Alta Colombiana de Cuidados Intensivos. Hace parte también del Comité de Nefrología Clínica. Adelante, doctor Santa Cruz. Muy buenas noches a todos. ¿Logran ver la pantalla? Sin problema. Señor. Perfecto. Bueno, después de esa magnífica presentación del doctor Aldemar, vamos a cerrar esta sesión y esta semana de nefrología crítica hablando sobre el citrato, la heparina y estrategias no farmacológicas que podemos utilizar en nuestros pacientes que tenemos bajo soporte de terapia de reemplazo renal. Y esta presentación se realiza sin conflictos de intereses asociados y se da
un dictamen a la luz de la evidencia de lo que encontramos actualmente reportado en la literatura. Lo primero que tenemos que identificar es que la terapia de reemplazo renal como una estrategia de soporte en nuestros pacientes en cuidado intensivo está aproximadamente en 57 por cada 100.000 casos que se presentan de lesión renal. Y esto ha aumentado en los últimos 25 años en aproximadamente 15 puntos porcentuales. Y no solo en el mundo, sino que en Colombia hemos aumentado el 400% de los casos que se veían desde 1990 hasta el año 2023. Y de este grupo de pacientes a nivel global, aproximadamente entre el 1 y el 4% de los pacientes críticos que ingresan a nuestras unidades de cuidado intensivo, es decir, entre 1 o 5 de cada 100 admisiones que tenemos, van a recibir terapia de reemplazo renal o la van a requerir. El problema es que el 40 al 50% de estos van a tener una tasa de mortalidad y entre el 26% pueden presentar sangrado asociado a la terapia o a la anticoagulación que se haga en ese momento. Entonces eso nos deja la pregunta de cuál es el anticoagulante ideal en la terapia de soporte renal continuo. Y para eso tenemos el ensayo clínico aleatorizado publicado en el 2003 por el grupo de Shaw, donde ellos plantean que el anticoagulante ideal tiene que tener un alto poder trombótico con un bajo riesgo de sangrado. Además, tiene que estarse limitado al circuito y tener una acción corta. Debe ser de fácil monitorización y de fácil tener un medicamento que lo podamos revertir y que además de tener ese medicamento que lo pueda revertir, podamos tener o disminuir efectos sistémicos asociados o efectos a largo plazo. Entonces, conociendo esto, identificamos un segundo problema y es que los filtros o los circuitos de la terapia de soporte renal continuo, como de cualquiera de las terapias de soporte renal, pueden presentar aproximadamente un 10% de trombosis o obstrucción del filtro. Y esto, cuando nos toca hacer el recambio, vamos a perder en nuestro paciente aproximadamente 200 mililitros por cada recambio que hagamos. Por tanto, si nosotros hacemos en un paciente que montamos en una terapia venovenosa continua y hacemos 3 recambios por obstrucción de ese filtro, estamos aproximadamente perdiendo 600, 700 mililitros de sangre de ese paciente. Entonces, en esta figura lo que vemos es que el filtro va a tener en la línea cuarteada blanca, de que es la membrana, esa membrana va a permitir el paso de los solutos, pero cuando ese filtro se obstruye, ya sea por la no anticoagulación o puede también estar asociado con las tasas de fluente y las tasas de dializante, se puede coagular. ¿Cómo lo podemos medir? Evaluando el bicarbonato, el calcio y el sodio en la porción post-filtro. Ahora, ¿cómo podemos prevenir esta obstrucción o esta coagulación del filtro? Ahí tenemos estrategias farmacológicas y estrategias no farmacológicas. Las estrategias farmacológicas lo que nos van a dar es que va a aumentar el riesgo de sangrado, la incidencia de trombocitopenia o del HIT, esa trombocitopenia asociada a heparina, y efectos secundarios específicos por cada medicamento que yo utilice. Por ejemplo, por el citrato, la hipocalcemia por la quelación del mismo. Ahora, si yo utilizo una estrategia no farmacológica, lo que tengo que tener en cuenta es que no solamente es el paciente, sino la máquina, y entre eso el filtro o algunas membranas pueden tener mayor activación de la cascada de coagulación al ser el contacto de la sangre con esta. Y esto nos puede llevar a trombosis del filtro, una pérdida más prematura de ella y una disminución de la eficacia. Entonces, estas ventajas y estas desventajas que puede tener cada uno, además de los costos que puede tener y diferenciarse de cada una, ¿cómo la evaluamos? Para nosotros poder revisar la literatura y identificar cuál puede ser la mejor en nuestro paciente, nosotros lo que tenemos que evaluar son unos eventos de seguridad y unos eventos de efectividad. Dentro de los eventos de seguridad son la hemorragia que se pueda presentar, la trombocitopenia, los eventos adversos asociados al uso del medicamento, la hipocalcemia, la mortalidad que se pueda presentar y más recientemente los ensayos clínicos están colocando las infecciones como de nueva aparición como una herramienta que se debe validar. Y por otro lado tenemos la efectividad,
que básicamente por la efectividad lo que nosotros vamos a ver es la coagulación del circuito, la vida media del mismo y la incidencia de falla temprana de este circuito entre las 24 y las 48 horas después de que se inicie. Y más tempranamente en pacientes que no se anticoagulan, probablemente antes de las 16 horas. Para eso nosotros tenemos algunos medicamentos específicos, entre esos tenemos el citrato, que se une al calcio ionizado, como lo vemos acá en esta figura, formando complejos de citrato-calcio y la principal ventaja que tiene es que reduce el riesgo de sangrado. Mientras que por otra parte, cuando tenemos la heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular, esta que se une a la antitrombina 3 y al factor activado 10 puede tener un riesgo y es que puede asociarse más a eventos hemorrágicos porque no es específico. Y pues la heparina de bajo peso molecular, que es otro medicamento que también podríamos utilizar, y ya lo detallaremos. Pero detengámonos aquí. ¿Es solo esto? ¿Conocer el medicamento? No. Tenemos que conocer el riesgo de sangrado que tiene nuestro paciente. Ahora, nos decía que nosotros podemos identificar el riesgo de sangrado como un paciente que tenga antecedentes de sangrado mayor, órganos principales como tórax, abdomen, cerebro, o que haya sido llevado a una cirugía abierta. Desde el punto de vista clínico, un descenso de una hemoglobina progresiva o requerimiento de transfusión cuando no conocemos la etiología de por qué nuestro paciente está sangrando. Y debemos identificar focos de sangrado o datos de sangrado como las melenas, la etemesis y la hemoptisis. Hay otros criterios, como son los criterios bioquímicos en cuanto a las plaquetas menores a 40.000, pero en estos criterios bioquímicos no hay un consenso, porque algunos autores plantean en sus ensayos clínicos que unas plaquetas menores de 40.000, pero otros autores como Wang plantean en su ensayo clínico hacia el año 2000, perdón, que con plaquetas menores de 50.000 o de 60.000 ya podíamos colocar al paciente en riesgo. Donde sí hay consenso es que el objetivo es que el paciente, si tiene un TP mayor de 60 segundos o un INR entre 1.5 o 2, ese paciente también es de alto riesgo de sangrado. Y finalmente, el paciente que tenga una coagulación intravascular diseminada o datos de esta. Hablando puntualmente ya de las estrategias que tenemos, la anticoagulación sistémica con heparina probablemente es el medicamento por diferentes encuestas que se han realizado intensivistas a nivel mundial, es la más utilizada. Dentro de la heparina no fraccionada, que se administra vía continua, como antes de estrategia prefiltro o estrategia sistémica, cuando nosotros usamos la utilización de esta, lo que estamos buscando es que un PTT activado esté menor de 60 segundos. Algunos autores plantean que esté mayor o en un rango de 1.5 o menor de este del valor normal. Y bueno, la hemoglobina de bajo peso molecular tiene algunos, por así decirlo, contraindicaciones o algunas limitaciones, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal por su acumulación y por la dificultad de poder saber cuál es la dosis real que le estoy administrando a ese paciente. Ahora, si comparamos cuál de las dos heparinas nos deberíamos quedar para soportar este mensaje que les estaba dando en la diapositiva anterior, Cochrane, en el año 2020 se publicó una revisión sistemática y metaanálisis donde en 5 estudios que evaluaron con una baja evidencia de la calidad de esos estudios, no había diferencia en la mortalidad entre estos. Por tanto, tampoco había diferencia en sangrado mayor, muerte, prevención de trombosis o eventos adversos o trombocitopenia. Entonces, acá lo que vemos es que la heparina no fraccionada bajo la heparina de bajo peso molecular no había una diferencia. Sin embargo, la limitación que tenemos en esta metaanálisis y esta revisión es que no evaluaron estratificado por los puntos de creatinina o de tasa filtrada luminal que tenía nuestro paciente. Por otro lado, encontramos la anticoagulación con el citrato. El citrato es el que utilizamos para hacer anticoagulación regional, es un citrato trisódico y este básicamente se va a administrar en la línea prefiltro y este citrato dentro de sus características o dentro de sus ventajas es que se va a unir al calcio como habíamos hablado y va bloqueando la cascada de la coagulación antes de que este
o es la sangre pase por el filtro. Además, tenemos que tener presente que hay un punto de vista ya en el cuerpo humano del paciente a nivel intracelular, que es un metabolismo que presenta. Entonces, los complejos de calcio y citrato que venían acá unidos y quelados desde el dispositivo de circulación extracorpórea en soporte continuo, no va a pasar al ciclo de Krebs y probablemente se pueda acumular y es donde vamos a empezar a presentar las acumulaciones del mismo. Entonces, si el metabolismo funciona, el paciente va a recuperar su calcio, además de la infusión que tenemos que administrarle consecuentemente, en doble sentido. O la administramos en un calcio post filtro o administramos directamente al paciente en este caso o en soluciones que llevan directamente a las soluciones de dializantes. Ahora, ¿qué debemos utilizar? Utilizamos soluciones con calcio o soluciones que no contengan calcio. En este ensayo clínico lo autorizado por el equipo de Lee, que ya han visto varias referencias de él a través de la presentación, y a continuación ellos estratificaron los tipos de terapia o de modalidad venosa continua en hemofiltración, hemodiálisis y hemodiafiltración. ¿Qué encontraron? Ellos encontraron que administrando el mismo protocolo de administración de tener objetivo medido prefiltro de calcio iónico entre 1.1 milimoles por litro y midiéndolo en postfiltro, administrando citrato prefiltro, como lo ven acá, y además administrando calcio postfiltro y prefiltro, comparado con la administración solamente de calcio en dializante y administración de calcio en dializante y postfiltro en la hemodiafiltración, lo que encontraron es que habían diferencias en la modalidad, en el aporte del calcio y en la fracción de filtración, siendo mayor que en la hemodiálisis. Y por otro lado, en la administración del citrato también fue diferente. ¿Y esto qué nos lleva a estos dos puntos de diferencia? A que nosotros revisemos si solo la diferencia se ve en ese sentido y no. Hay unos componentes de los parámetros técnicos que también debemos mirar y es el dializante. Entonces, con la comparación con la solución de reemplazo sin calcio, la hemodiafiltración se basa en la administración de sustrato, no, de citrato en este caso, va a tener más calcio y como lo vemos acá, el dializante va a ser mayor en el grupo de hemodiálisis y la solución de reemplazo va a ser muy similar en los dos grupos. Pero la administración de gluconato de calcio va a ser mayor en la hemodiálisis o en la hemodiafiltración. Y adicionalmente en una publicación de otro ensayo clínico que también hizo estas mismas comparaciones, lo que nos dice es que el reemplazo de tener solución con calcio, que básicamente es administrar durante la misma terapia de reemplazo renal continua calcio directamente a las líneas del circuito, comparado con el que se administra calcio directamente al paciente, no hay diferencia. ¿En qué sí hay diferencia? Hablando del desenlace, en lo que les acabo de mencionar del volumen que voy a administrar al paciente, que es menor cuando lo utilizo dializante, y además de que voy a necesitar una línea venosa adicional para el paciente cuando administro el calcio por fuera del sistema. Ahora tenemos un par de metaanálisis de ensayos clínicos que comparan el citrato con la heparina y lo que básicamente encontramos es que no hay diferencias en mortalidad. Pero cuando nosotros revisamos la vida útil del filtro, está a favor del citrato. Es decir, si yo administro citrato en comparación con la heparina, voy a tener mayor vida útil y el riesgo de tener sangrado o HIT es menor en el grupo de citrato y está a favor del grupo de heparina. Y finalmente, el grupo de citrato es más susceptible a la hipocalcemia y por las razones fisiopatológicas y fisiológicas que ya les he comentado. Por otro lado, tenemos un metaanálisis en red que básicamente lo que nos dice y nos compara en pacientes adultos donde la mayor incidencia de artículos es de heparina no fraccionada, seguida de citrato y seguida de heparina de bajo peso molecular, lo que encontramos es que de estas estrategias, el citrato mejora la vida media con una desviación media de 12.
o una diferencia de medias, perdón. Y cuando hablamos de la heparina no fraccionada sumada a prostaglandina, hay un solo ensayo clínico que nos dice que es mejor que el citrato y que la administración de heparina no fraccionada individual. Pero los pacientes que se la administran, y comparado con el citrato y comparado con las otras estrategias, heparina o heparina de bajo peso molecular, el riesgo de sangrado en estos pacientes es mayor. Entonces, con estos dos estudios lo que estamos diciendo es que la vida media del filtro es mayor en citrato. El riesgo de sangrado es mayor en heparinas. El riesgo de trombosis es mayor en el paciente que no utiliza anticoagulación y ya lo veremos. Entonces tenemos una estrategia de no farmacológicas, no es no dar anticoagulación, es utilizar otras estrategias diferentes a los fármacos, donde sobre todo en pacientes de alto riesgo, como los mencionamos al principio de la presentación, y en contraindicaciones absolutas para anticoagulantes. Lo que esto va a suceder es que nos va a disminuir la vida media del filtro a menos de 24 horas. Pero que es importante que acá debemos empezar a administrar lavados con solución salina e intervenciones técnicas. Esas intervenciones técnicas, nos dice el doctor Hugh en una publicación en Frontier, donde si yo utilizo catéteres de superficie modificada, disminuye el riesgo de coagulación. Si yo implemento movilización temprana en nuestro paciente, disminuye el riesgo de trombosis del filtro o del circuito. Y si hago dosis en estos pacientes de fluente mayores a 25 mililitros por kilogramo hora, probablemente voy a evitar para el gasto de estos filtros. Entonces, estos son puntos muy, muy importantes que nosotros debemos tener en cuenta cuando a nuestro paciente es un paciente de alto riesgo de sangrado, porque estos son los pacientes que se benefician de esta terapia. Y por otro lado, cuando comparamos la heparina no fraccionada con el manejo no farmacológico, lo que encontramos, y es una sorpresa, que no hay diferencia en estos pacientes. Y cuando ya vemos el paciente que sí tiene riesgo de sangrado, la vida media del filtro otra vez vamos a identificar que va hacia favor del citrato. Como vemos acá también, hacia la estrategia de trombosis va hacia la estrategia no farmacológica. Y cuando revisamos los costos asociados, ya sabiendo sobre el citrato y la heparina, tenemos dos estudios publicados en el Journal de Critical Care, uno por el doctor Doyesh, publicado en el año 2022, donde nos dice que el citrato aumenta los costos de atención de los pacientes con terapia de reemplazo renal continua en 2.376 euros, pero con algunas limitaciones. Y dentro de esas limitaciones es que ellos no pudieron dilucidar si esos costos se debían a otras variables diferentes al solo y único uso del citrato. ¿Por qué? Porque en este segundo estudio que fue publicado en la misma revista, que es un análisis y un modelado de costos hacia el año pasado, ellos lo que identificaron es que si tú colocas con la variable de estancia en UCI prolongada dada por la hemorragia, el costo de atención de ese paciente disminuye en comparación con el uso de heparinas o comparación con otras estrategias. El tema es que esta modelación fue basada en simulaciones y no en datos clínicos reales porque no se encontraban disponibles en la literatura. Entonces, ya para ir finalizando, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en la administración de si trato de elegirlo o elegir la heparina, es que yo tengo las indicaciones de identificaciones de pacientes que requieren terapia de reemplazo renal continua, cualquiera de las modalidades que escogemos, y yo tengo un paciente que ese paciente tiene riesgo de acumulación de citrato. ¿Cuáles son? Lactato mayor a 10 o una acidosis metabólica con un pH menor a 7.15 que no responde a manejos o estrategias terapéuticas previamente a la terapia de reemplazo de soporte renal continuo. Entonces, si yo tengo este paciente en riesgo, yo debo evaluar mi equipo. Mi equipo de trabajo tiene experiencia en manejo de citrato, no tiene experiencia, yo me detengo, no utilizo citrato y paso a otra estrategia, heparina
o no anticoagulación, depende del riesgo del paciente. Y por otro, si tengo experiencia o no tengo ninguna de estas variables, yo hago el citrato Shane, que básicamente es la terapia o la monitorización continua de este paciente, el calcio ionizado y el calcio sérico, para identificar que una disminución de este o una alteración en el índice de calcio sérico, calcio iónico, que si no tengo ninguno de estos signos, yo sigo con mi paciente y lo debo reevaluar cada 4 a 6 horas y cada 24 horas y dependiendo del riesgo de sangrado que además tenga. Y los signos de acumulación de cistrato también lo tenemos que ver y también correlacionarlos con los datos de hipocalcemia. Entonces, esta, esta parte es sumamente importante, pero ahora ya para finalizar, nosotros, ¿cómo vamos a prescribir en nuestro paciente esta terapia en los distintos escenarios? Hay algo que no cambia, el afluente no se modifica, el volumen de flujo tampoco se modifica, probablemente el dializante va a depender del paciente. El flujo o la ultrafiltración neta también va a depender lo que nosotros requiramos en ese paciente, pero la administración de calcio es obligatoria en el paciente que se utiliza citrato. La prelínea o el manejo del lado de la prelínea va a ser sumamente importante, sobre todo en el paciente que está libre de anticoagulación. ¿Por qué? Porque necesito hacer los flux de ese paciente. Y ya como conclusión, en nosotros a qué paciente debemos aplicar cada una de las estrategias. Probablemente el paciente que se beneficia de una estrategia no farmacológica es el que tiene plaquetas menor a 60.000, INR mayor a 2 o un PTT activado mayor a 60. Datos de sangrado activo, cirugía en menos de 48 horas al ingreso o al inicio de la terapia y trauma cráneoencefálico o politrauma. De parina, todos aquellos grupos de pacientes que tengan o indicación de anticoagulación independiente de la terapia. Y finalmente el citrato va a ser la gran mayoría de la población los que se deberían yo indicarle esta administración de este componente, pero identificar variables como lactato menor a 10 y pH menor a 7,1. Y probablemente la falla hepática, que al principio, si en los años 2000 era una contraindicación, en este momento se ha ido reevaluando. Y los puntos para llevar a casa, eh, el no uso de terapia farmacológica siempre debe estar guiado por la estratificación de riesgo y el citrato tiene una superioridad técnica, pero una mortalidad comparable. Y en la parina es un riesgo probablemente innecesario que multiplica los eventos de sangrado. En esta eh, código QR van a encontrar la literatura de lo aquí presentado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santa Cruz, por su excelsa presentación. Aquí tenemos unas preguntas en el chat. Eh, Hay una para el doctor Aldemar. ¿Qué criterios tengo para suspender la terapia de reemplazo renal continua para no llevar el paciente a dialitrauma? De Jaquet Padilla. Doctor Aldemar. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué te puedo contar? Fundamentalmente, hay que analizar cuáles fueron las causas que nos llevaron a colocar al paciente en terapia. Entonces, si un paciente es capaz de orinar 500 mililitros en 4 horas y que esa orina y que es depurar, bueno, es normales o muy a la normalidad, por 728 y que no tenga manifestaciones. Posiblemente yo puedo un paciente que 700 y 800 mililitros en 24 horas, ayudado con diurético o sin ayudarse con el diurético. Pero si esta orina no da la suficiente calidad para depósito absoluto, entonces no me sirve. Entonces yo tengo que ya dejar al no en terapia continua, en intermitente. Pero si yo tengo un paciente que el boom está en 40, 50 miligramos y está en 2,5, pero no hay acidemia metabólica, hipercalemia y orina más de 400 a 500 mililitros en 24 de reemplazo renal y si el, pero lo que sí está claro es que no podemos
de inmediato condenar al paciente hasta 90 y lo tenemos todavía en los cuidados intensivos. Casi siempre los pacientes cuenta si le hemos quitado una nefrosis mejore por encima de 15 mililitros por minuto, orine más de 500 mililitros por minuto, aunque al final de esto también el boom y la creatinina un estable, porque eso es lo que miramos día a día como tal. Muchas gracias, doctora Temar. Aquí tenemos otra pregunta para los panelistas. Eh, ¿Podrían mencionar el manejo del calcio en el protocolo del RCA? Eh, yo creo que es para mí, profe. Bueno, eso es una pregunta muy interesante y muy importante, porque el manejo del calcio en los pacientes que son llevados a terapia, soporte renal continuo con administración de citrato, nosotros tenemos una meta. La meta sistémica y es el objetivo que nosotros tenemos que llevar es al paciente a una calcio iónico, un calcio iónico entre 1,1 y 1,3 milimoles por litro. Ahora, a ver, ¿cómo hacemos la dosis a ese paciente? Habitualmente la dosis, ya sea con gluconato de calcio, que se puede hacer por administración periférica o con cloruro de calcio por administración central, nosotros debemos administrar entre 1,7 milimoles por litro del efluente y que esto debe ser ajustado como entre cada 4 a 6 horas, como habíamos mencionado, para verificar los valores de calcio y además para cuantificar el índice de calcio sérico, calcio iónico. ¿Qué debemos estar pendiente y vigilar? Debemos vigilar, uno, que el calcio no baje por debajo de 1,1 el iónico y además las prolongaciones clínicas como la prolongación del QT y signos de espasmo facial o el TRUSOP. Perfecto. ¿De qué trata el citrato challenge y el citrato loco? ¿Cuál sería el mejor de los escenarios para su uso? Bueno, la parte del citrato challenge y la parte del citrato loop son dos cosas diferentes, pero que están relacionadas. Lo primero es que el citrato challenge básicamente es el protocolo que les mostramos, básicamente cómo yo vigilo a ese paciente que le inicié el citrato y que yo voy a vigilarle qué. Voy a vigilarle las dosis de vasopresores que ese paciente tiene, el estado de choque que él va evolucionando, que los niveles de lactato no sean superiores a 10, porque recordemos que el metabolismo del citrato tiene un metabolismo hepático también, y que me puede alterar y me puede aumentar y me puede exacerbar eh, la toxicidad por el mismo y la acidosis metabólica de este paciente. Entonces, cuando nosotros vemos eso, pasamos al citrato LUC, que básicamente el citrato LUC deriva de ese citrato Schalen que yo estoy vigilando y monitorizando a mi paciente y me lleva a una intoxicación. Entonces, ese es el citrato LUC. Básicamente es que el paciente ya claudicó, la administración del citrato está siendo tóxica para él y el hígado, los músculos y el riñón donde se procesa o se metaboliza no está pudiendo procesar el calcio que venía en conjunto con el citrato, que es el calcio quelado, a través del ciclo de Krebs. Y esto me va a llevar a aumentar el ratio de calcio iónico, calcio sérico en este paciente. Seguimos con las preguntas. ¿Cuál es la dosis inicial del citrato de terapia de reemplazo renal continua? Bueno, me sale una encuesta. Bueno, la dosis del citrato en los pacientes en terapia de reemplazo renal continua tiene una meta en la que yo debo llevarla y la meta es de 3 a 4 milimoles por litro de sangre. Esa es la concentración que yo tengo que tener. Ahora, ¿cómo yo llevo a este paciente a esa meta? Cuadrándole la infusión que es exclusivamente pre-bomba del paciente y cuadrando algunas cosas adicionales como es el QV de 150 mililitros minuto con una solución de citrato al 4%, que ese es el otro punto. Tenemos que saber qué ampollas tenemos nosotros disponibles en nuestra meta y a eso adicionarle el calcio iónico post filtro. Esta pregunta es para el doctor Ademar.
Existen muchos estudios sobre inicio de terapia de reemplazo renal continua temprana versus tardía y más tardía. Sin embargo, aún sigue en controversia el inicio en pacientes con inestabilidad hemodinámica con soporte vasopresor hacia el alza. ¿Qué recomendaciones nos puede dar sobre el inicio, dosis, bolos iniciales, ajustes y modalidad? Antonio, ese es un tema que no está tan sencillo. Si nosotros vamos a la literatura y revisamos la guía americana de la Sociedad del Riñón, nos dicen en el 2025, según los diferentes escenarios, de que el paciente inestable es el paciente que debe ser candidato a terapia de reemplazo renal continua. Pero en la práctica no funciona así. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros lo que comenzamos a modificarle en ocasiones al paciente es la dosis del efluente, pero eso no es lo que inestabiliza al paciente. Lo que inestabiliza al paciente es la ultrafiltración por hora que le comenzamos a extraer. Es ahí donde colapsa. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo de no tolerar la terapia de reemplazo renal? Está claro que los inestables, la indicación de terapia de reemplazo renal continua, pero no siempre sucede así. Hay pacientes que no toleran. De hecho, el mes pasado le coloqué 3 filtros a un paciente y lo que me pudo haber tolerado mejor y de forma perfecta fue la hemodiálisis intermitente. Además de que también le hice hemoperfusión y no toleraba en conjunto las dos terapias en línea. Me tocó hacer una primero con una máquina y después con otra máquina. Entonces, la hemodiálisis se la hice intermitente con doble soporte vasopresor, porque la continua, cada vez que trataba de hacerle ultrafiltración de 80 cc, era apenas para dejarlo en ultrafiltración neta, el paciente colapsaba hemodinámicamente. Entonces, va a depender más la inestabilidad, no tanto de la dosis del efluente como de la ultrafiltración. Ahora, ¿qué hacemos en ocasiones? Bueno, que el paciente le modifico el flujo de la bomba, que no le pongo 250 sino 150, pero eso tampoco crea inestabilidad. Eso lo que hace es que la vida útil del filtro se dañe. Entonces, en algunos pacientes, la ultrafiltración es lo que termina impactando y es lo que debo modificarle. Quizás solamente la dosis del efluente me va a permitir mejorar el pH y el bicarbonato, pero no puede ultrafiltrarle mucho. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que mayor riesgo de inestabilidad tienen? Todo aquel que tenga una disfunción ventricular de la mano. Si un paciente tiene fracción de eyección del 10 al 15%, no vayamos a pensar que la terapia que le vayamos a colocar va a ser inocua. Toda esta terapia le va a crear mayor inestabilidad. Por eso en ocasiones tenemos que tratar de hacer un trabajo sinérgico entre vasopresores, cristaloides y antibióticos. Pero lo que sí es vital, lo que sí es importante, es que la ultrafiltración sí la debo modificar, más que la dosis del efluente como tal. Excelente. Eh, Doctor Kevin Brandon tiene una pregunta. ¿Qué consideración debemos tener ante la presencia de anticoagulación sistémica por otra indicación, FA, ECMO, etcétera, en la estrategia de anticoagulación del circuito? Eso es una pregunta con la cual concluimos y es que ese grupo específico de pacientes que tienen una patología de base por una fibrilación auricular, que están en terapia ECMO o tienen un tromboembolismo pulmonar y requieren terapia de soporte venoso continuo, son pacientes electivos para administrarles heparina en infusión a estos pacientes con el circuito. Doctor Santa Cruz, muchas gracias por su gran presentación. Pacientes con lesión hepática aguda o crónica con agudización con difusión orgánica y necesidad de terapia de reemplazo renal, ¿cuál sería la recomendación para el inicio de citrato teniendo en cuenta la contraindicación relativa de heparina por riesgo de sangrado? Y podría recordarnos, por favor, los valores de riesgo. Bueno, hay un punto con el paciente hepático y es que el paciente con falla renal o hepática aguda, nosotros deberíamos estratificarlo en leve, moderado y severo. Al principio de los estudios, cuando salió y se empezó a utilizar el citrato, estos pacientes estaban contraindicados porque, como bien mencionamos en el metabolismo del citrato, podría llevar a que hacer una mayor intoxicación en estos pacientes porque se iba a acumular en el cuerpo.
Sin embargo, hay dos estudios observacionales, uno de ellos prospectivo y uno retrospectivo, que han salido junto a un ensayo clínico desde el año 2015 para acá, donde los pacientes con falla hepática aguda leve, en estos pacientes yo podría considerar utilizar el citrato. Y que por eso lo dejamos como, también dentro de las conclusiones, como uno de esos pacientes que se beneficia del citrato. Lo que sí es puntual ahí es que yo debo hacer la verificación mucho más rápido, es decir, no esperar las 6 horas, porque ese es un paciente de riesgo para hacer intoxicación por citrato y debo mirar una zona gris del índice de calcio sérico, calcio iónico, que sería entre 2,1 a 2,4. Esa zona gris yo debería considerar suspender el citrato o reevaluar o ser mucho más acucioso con ese paciente si es leve. Si es una patopatía aguda, moderada o severa, está totalmente contraindicada la administración del citrato en estos pacientes. Bueno, excelente. No veo más preguntas en el chat. No sé si alguien más tiene la mano levantada. Voy a revisar. Si alguien tiene alguna pregunta. Ya llevamos una hora conectados. Muchas gracias a los participantes en esta jornada, en esta semana maratónica del Comité de Nefrología Crítica. Tenemos al doctor Santiago y al doctor García el día de ayer por sus presentaciones, el día de hoy al doctor Aldemar, que es nuestro director del comité, al doctor Sangata Cruz, miembro del comité, y a todos los participantes. Esperemos que se hayan llevado unas perlas importantes para cada una de sus unidades de cuidado intensivo y en su labor diaria. Son temas que siempre son interesantes y son importantes tenerlos actualizados. Que pasen un excelente día, una excelente noche y éxitos a todos. Buenas noches a todos. Gracias.